En el análisis que hemos venido haciendo del existencialismo y concretamente del existencialismo de Jean-Paul Sartre, hemos de recordar que su magna obra, El ser y la nada, es, como él mismo lo explica, un abordaje del eterno problema filosófico del ser. Para ello, Sartre plantea, por una parte, el término del ser en sí, término que se refiere a las cosas, al universo físico pleno de objetos. Y por otro lado, el concepto del ser para sí, que tiene que ver con el ser humano. Recordemos que el subtítulo del ser y la nada es ensayo de ontología fenomenológica. Y al abordar este asunto del ser, Sartre llega, podemos decir así, a la conclusión de que solo se puede solucionar a partir del ser humano. El ser humano y su relación con los objetos que integran la realidad. Ahora bien, se ha dicho, y creo que es un hecho innegable, que Sartre aborda la cuestión desde el punto de vista del ser humano individual, pero no ignora ni deja tampoco de lado la cuestión de lo colectivo, por emplear este término consabido cuando nos referimos a los seres humanos, así en términos generales. Y es por eso que una de las cuestiones importantes en la obra de Sartre es la cuestión del otro, la cuestión de los demás. Y entonces, en ese sentido, recordamos que la tercera parte de el ser y la nada precisamente lleva como título la existencia del otro. Es decir, el título, digamos, es el para otro. De modo que aquí surge un concepto muy importante, aparte del concepto del ser en sí y del ser para sí. Ahora tenemos el concepto del ser para otro. Entonces, queremos abordar, aunque sea brevemente el día de hoy, el asunto de la existencia de las otras conciencias. Y para ello vamos a recurrir aquí a este instrumento que es PowerPoint y que nos va a ayudar en el abordaje del tema que queremos precisamente analizar el día de hoy. La cuestión de las otras conciencias. ¿Cómo garantizar que existen otras conciencias? ¿Qué garantía tenemos acerca de la realidad de los otros? Una cuestión que definitivamente Sartre aborda de una manera un poco compleja, pero
Aquí en la página 299 de El Ser y la Nada encontramos el siguiente párrafo. Dice, pues, en efecto, el prójimo no es solamente aquel que veo, sino aquel que me ve. Encaro al prójimo en tanto que este es un sistema conexo de experiencias fuera de alcance, en el cual yo figuro como un objeto entre los otros. Es decir, Sartre no duda, pues, que definitivamente hay otras conciencias, hay otros yoes, pero ¿cómo podemos definitivamente garantizar plenamente esto? Esa es la cuestión que queremos examinar el día de hoy. Y en la página 302 del Ser y la Nada, Sartre sigue diciendo, en el origen del problema de la existencia ajena hay una presuposición fundamental. El prójimo, en efecto, es el otro, es decir, el yo que no soy yo. Captamos aquí, pues, una negación como estructura constitutiva del ser otro. La presuposición común al idealismo y al realismo es que la negación constituyente es negación de exterioridad. El prójimo es aquel que no es yo y que yo no soy. Este no indica una nada como elemento de separación dado entre el prójimo y yo mismo. Entre el prójimo y yo mismo hay una nada de separación. Utilizando el concepto de nada y recordando que la actividad principal de la conciencia es precisamente negar, nadificar. Entonces, el concepto de la nada aparece aquí en relación con el tema de las otras conciencias, de los otros yoes. Esta nada, pues, significa que debe haber una manera de certificar la existencia de las otras conciencias. Pero ¿cómo se da realmente ese proceso? Es lo que queremos tratar de comprender en la exposición que estamos iniciando el día de hoy. Ahora, observar cuerpos y verlos caminar, moverse, ir de aquí para allá, hacer esto, hacer lo otro. Bueno, dice Sartre, eso no asegura para nada la existencia de otras conciencias. La relación, en todo caso, sería una relación idéntica a la que tenemos con los demás objetos y las demás cosas que pueblan el universo, puesto que los cuerpos, digamos, humanos que vemos moverse, que vemos caminar, que vemos ir de aquí para allá, pues no difieren prácticamente en nada de la computadora que estoy observando, del micrófono que tengo frente a mí. Y entonces surge, insisto, la cuestión de cómo garantizar precisamente la existencia de otras conciencias. Ahora, no podemos basarnos, dice Sartre, en esas conjeturas, porque son conjeturas las que extraemos al observar los cuerpos de los demás en movimiento. Y por supuesto quedarnos únicamente con una doctrina psicológica como lo es el conductismo, pues tampoco considera Sartre que es una opción, ¿verdad? Recordemos que el conductismo
que es prácticamente la teoría psicológica dominante en el contexto de los Estados Unidos de América. Es una teoría que no quiere nada tener que ver con la subjetividad, con el mundo interior de los seres humanos. Se precia de ser científico el conductismo y por lo tanto muy al estilo de Augusto Comte, rechaza todo aquello que no se pueda ver, que no se pueda medir, que no se pueda observar, ¿no? Y puesto que el yo, puesto que la conciencia es prácticamente inobservable, el conductismo deja de lado esa cuestión. Es decir, no afronta el problema del yo, el problema de la conciencia, sino se queda simple y sencillamente con lo que se puede ver en el espacio y en el tiempo, es decir, con la conducta de los seres humanos. Pero esto no nos lleva definitivamente a ninguna respuesta, a ninguna solución respecto a la existencia de otros yoes y de otras conciencias. Ahora bien, la conciencia de cada uno, la propia conciencia es definitivamente algo totalmente cierto, dice Sartre. El cogito cartesiano definitivamente es lo que pone en evidencia. Si pienso, luego existo, está garantizada entonces la existencia de nuestra conciencia, la existencia de nuestro propio yo. Pero si nos quedamos únicamente con observar los cuerpos en movimiento de los demás, bueno, resultaría entonces que tendríamos que aceptar la existencia de otros yoes única y exclusivamente como algo probable, y eso definitivamente no puede ser. En la página 327, Sartre nos dice lo siguiente. 327. Y lo que el cogito debe revelarnos no es un objeto prójimo. Habría debido reflexionarse desde hace mucho en que quien dice objeto, dice probable. Si el prójimo es objeto para mí, me remite a la probabilidad. Pero la probabilidad se funda únicamente en la congruencia al infinito de nuestras representaciones. El prójimo, no siendo ni una representación, ni un sistema de representación, ni una unidad necesaria de nuestras representaciones, no puede ser probable. No puede entonces ser primeramente objeto. Es decir, lo que observamos al ver cuerpos ajenos en movimiento, bueno, nos conduce a considerar que lo que tenemos entonces ahí frente a nosotros es un objeto prójimo, dice Sartre, pero el que dice objeto dice probable. Si los objetos son probables, pero la conciencia no puede ser algo probable. No podemos decir, bueno, aquí hay probablemente una conciencia, allá probablemente hay otra conciencia. No. Debe haber alguna manera de certificar de forma tajante y definitiva la existencia del prójimo como conciencia, como yo. Y Sartre no acepta creencias sobre este asunto. No acepta suposiciones ni conjeturas. Lo que él quiere son pruebas, demostraciones del otro como no yo, es decir, como sujeto. Es decir, se trata de un problema verdaderamente importante.
Ahora bien, en esta temática, Sartre no quiere caer en el solipsismo, en la idea o la hipótesis de que solo existo yo y fuera de mí no hay absolutamente nada. Es decir, esta cuestión del solipsismo, Sartre quiere definitivamente superarla, porque lo que desea es poner en evidencia de que efectivamente hay otros yoes y otras conciencias. El ejemplo que él utiliza, o la metáfora, digamos, si queremos decirlo así, que él emplea para ir elaborando una respuesta en torno a esta pregunta, es el imaginar que me encuentro observando a través del ojo, digamos, de una cerradura, captando o queriendo captar o queriendo ver lo que ocurre dentro de la habitación. Pero mientras yo me encuentro con el ojo pegado a la puerta, alguien se acerca y me ve haciendo lo que estoy haciendo. En ese mismo momento, bueno, yo dejo de ser una conciencia pre-reflexiva, ¿verdad? Y al sentirme mirado y observado, pues surge en mí una especie de sentimiento de vergüenza, de pena por haber sido descubierto espiando dentro de esa habitación. Es decir, el otro, el que me está viendo a mí, me ha reducido prácticamente a un mero objeto. Pero yo me doy cuenta de que un objeto simple no soy. Y entonces surge en mí la conciencia reflexiva, ¿verdad? Me percato de que soy yo quien está siendo visto por el otro. Me percato de que soy yo el que estoy realizando esa labor de espía. Es decir, a pesar de estar siendo reducido a un objeto de parte del otro, de la mirada del otro, yo soy consciente de ser algo más que un mero objeto. En este punto surge una relación entre mi yo y el yo del otro, que Sartre ve como una especie de conflicto. De nuevo, recurriendo al ser y la nada, en la página 455, el autor dice: todo lo que vale para mí, vale para el prójimo. Mientras yo intento liberarme del dominio del prójimo, el prójimo intenta liberarse del mío. Mientras procuro someter al prójimo, el prójimo procura someterme. No se trata en modo alguno de relaciones unilaterales con un objeto en sí, es decir, con una cosa, sino de relaciones recíprocas, inmutables. Y asegura que las descripciones que siguen han de ser encaradas, pues, según la perspectiva del conflicto. El conflicto es el sentido originario del ser para otro. Es decir, que las conciencias, los yoes, se mantienen siempre en un conflicto,
como él lo llama, porque tratamos de someter, de reducir, digamos, al otro, de considerarlo como un objeto, como otra cosa que está en el mundo, pero el otro, a su vez, hace lo mismo en relación con nosotros. De modo que este conflicto, que prácticamente termina siempre en una imposibilidad, como lo vamos a ver dentro de algunos momentos, es, como él dice, el sentido originario del ser para otro. Ahora, al ser reducido a objeto, o al estar, digamos, en la posición, en la condición de ser un objeto para el otro, surge entonces una pregunta. ¿Absorbo realmente la libertad del otro, dejándolo de alguna manera intacto? ¿O reduzco al otro a mero objeto? Son dos cuestiones posibles. ¿Se puede realmente, en esa relación de conflicto, absorber, es decir, apropiarse de la libertad del otro, pero dejándolo de algún modo intacto? ¿O simple y sencillamente se reduce al otro a un mero objeto? Bueno, lo primero, si tratar realmente de absorber y de apropiarnos de la libertad del otro, bueno, dice Sartre, esto ocurre, por una parte, en las relaciones amorosas, en las cuales hay un intento de poseer la libertad ajena en cuanto libertad, en tanto libertad. En la página 458 dice Sartre lo siguiente: la noción de propiedad, por la cual tan a menudo se explica el amor, no puede ser primera, en efecto. ¿Por qué querría apropiarme del prójimo, sino justamente en tanto que el prójimo me hace ser? Pero esto implica precisamente cierto modo de apropiación. Queremos apoderarnos de la libertad del otro en tanto que tal. Es decir, en la relación amorosa, bueno, hay un intento muy claro, dice Sartre, de apropiarnos de la libertad de la pareja en tanto que libertad, como una especie de intento de no querer que esa persona siga siendo absolutamente libre, sino que venga a ser algo así como una posesión nuestra, como poseemos los zapatos, el vestuario, en fin, etcétera. Y lo otro, es decir, reducir al prójimo a una mera cosa. Bueno, esto, dice Sartre, ocurre por un lado en la indiferencia, por otro lado en el deseo sexual y también en las relaciones sadomasoquistas. Pretender reducir al otro a un mero objeto, tratarlo simple y sencillamente como si fuera una cosa más en el mundo.
Ahora, según nuestro autor, la verdad es que ambos intentos están condenados al fracaso. Si nunca vamos a poder tener la libertad del otro, apropiarnos de la libertad ajena, y tampoco vamos a poder reducir al prójimo a una mera cosa y a un mero objeto. Es decir, fracasamos definitivamente en esos intentos. Es decir, nunca se podrá absorber la libertad ajena dejándolo intacto. Siempre nos trascenderá, siempre nos eludirá, y ese yo será siempre distinto al nuestro. Y su mirada definitivamente siempre renacerá. De modo que esa libertad en que constituye definitivamente el yo y la conciencia de cada quien es algo que no se podrá jamás poseer, y desde el otro lado no se podrá anular, no se podrá quitar. Ahora, si se quiere reducir al prójimo a un mero objeto y a una mera cosa, eso solo se lograría destruyendo al otro, es decir, matándolo y reduciéndolo a un cadáver. Y como todo cadáver, entonces, pues se podrá manipular, se podrá llevar, se podrá traer, se podrá hacer con él lo que se le dé la regalada gana a quien quiera. Pero entonces estaremos simple y sencillamente ante un pedazo de materia más y no ante un yo ni ante una conciencia. De modo que mientras haya otro para sí, es decir, mientras haya otro yo, otra conciencia, pues la reducción total es prácticamente imposible. No se puede. Y si fuera posible esa reducción total, entonces ya no hay un para sí, ya no hay una conciencia, ya no hay otro yo. Es decir, el conflicto definitivamente entre yoes se termina, porque se trataría de una relación entonces entre un para sí y un en sí. Ahora, Sartre no descarta la posibilidad del nosotros. Si aborda este asunto del nosotros tanto desde una perspectiva ontológica como desde una perspectiva semántica también, es decir, del sentido que tiene la palabra nosotros. No vamos a abundar nosotros mucho en estas cuestiones, pero sí queremos definitivamente reconocer que Sartre hace, por lo menos en el ser y la nada, un esfuerzo por tratar de entender y de dejar en claro cuál es el sentido del término nosotros. Por ejemplo, dice que un partido, un concierto, es decir, una actividad a la cual una multitud asiste, pues puede hacer surgir, de hecho hace surgir la conciencia no tética, es decir, de la que no estamos conscientes, ¿verdad? Del nosotros, una conciencia de nosotros de la que no somos plenamente conscientes, ¿verdad? Es decir, somos parte de la multitud que observa el partido, que observa al cantante brindando un concierto, en fin. Y por supuesto, dice Sartre, la conciencia reflexiva
puede surgir en el nosotros, por supuesto, pero esto se da fundamentalmente en la confrontación, en la guerra, en una situación bélica, ¿verdad? Porque entonces hablamos de ellos contra nosotros y por supuesto de nosotros contra ellos, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros somos considerados como un objeto por ellos y ellos son considerados como un objeto por nosotros. Entonces, es la confrontación realmente la que nos lleva a considerar como cosas o como objetos a conglomerados humanos en la medida en que estos entran en un conflicto. Bueno, de modo que en el momento en que nosotros estamos viviendo con una guerra, digamos, declarada por Rusia en contra de Ucrania, pues aquí tenemos un ejemplo claro, creo yo, de lo que Sartre está tratando de decirnos en cuanto al término nosotros. Tanto los unos como los otros se ven como objetos a ser destruidos, a ser atacados, en fin. Entonces, el nosotros puede surgir tanto en una experiencia colectiva como un partido de fútbol o también como en la confrontación y en la guerra. Ahora bien, esto significa que el concepto de humanidad, pues es un concepto, dice Sartre, que solo puede tener algún sentido en caso de existir algún ser superior, algún Dios que, bueno, nos vea, ¿sí? Nos vea como que si fuéramos un objeto de una cosa, la humanidad, digamos, entera, ¿verdad? En la página 523 dice Sartre lo siguiente: cada vez que utilizamos el nosotros en este sentido para designar la humanidad sufriente, la humanidad pecadora, para determinar un sentido objetivo de la historia, considerando al hombre como un objeto que desarrolla sus potencialidades, nos limitamos a indicar cierto experimentar concreto que ha de padecerse en presencia del tercero absoluto, es decir, de Dios. Así, el concepto límite de humanidad, como la totalidad del nosotros objeto, y el concepto límite de Dios se implican mutuamente y sin correlativos. Es decir, la humanidad existiría únicamente para un ser supremo que tuviera, digamos, la capacidad de observar a la totalidad de los seres humanos sobre el globo, de captarlos y, por supuesto, como una especie de superconciencia, de reducir a la totalidad de los hombres, de los seres humanos, a una especie de objeto de grandes dimensiones. Es decir, que el concepto de Dios y el concepto de humanidad para Sartre son definitivamente correlativos. Ahora bien, sigue diciendo en la página 530, resulta pues que la experiencia del nosotros, aunque real, no es de tal naturaleza que modifique los resultados de nuestras indagaciones anteriores. Se trata del nosotros objeto,
es directamente dependiente del tercero, o sea, de mi ser para el otro, y se constituye sobre el fondo de mi ser afuera para el otro. Se trata del nosotros sujeto. Es una experiencia psicológica que supone, de una u otra manera, que la existencia del otro, en tanto que tal, nos haya sido previamente revelada. Sería vano, pues, que la realidad humana tratara de salir de este dilema, trascender al otro o dejarse trascender por él. La esencia de las relaciones entre conciencias no es el Mitsein, sino el conflicto. Es decir, las relaciones, como empezábamos a señalarlo al principio de esta exposición, entre los yoes, entre las conciencias, no es un estar con, es decir, Mitsein, es el término alemán que emplea, sino más bien el conflicto, dada la imposibilidad de apropiarnos del otro yo, de apropiarnos de la conciencia ajena. A modo de conclusión, me gustaría compartir este párrafo de la página 513 del Ser y la Nada, que dice así. Está claro también que el nosotros no es una conciencia intersubjetiva, ni un nuevo ser que trascienda y englobe sus partes como un todo sintético, a la manera de la conciencia colectiva de los sociólogos. Es decir, Sartre no acepta para nada eso de una conciencia subjetiva. Las conciencias son individuales, son de cada quien y no hay para dónde. Solo haremos notar aquí que nunca se nos ha ocurrido poner en duda la experiencia de nosotros. Nos hemos limitado a mostrar que esta experiencia no podía ser el fundamento de nuestra conciencia del prójimo. Está claro, en efecto, que no puede constituir una estructura ontológica de la realidad humana. Hemos probado que la existencia del para sí en medio de los otros era en el origen un hecho metafísico y contingente.